Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos nada más y nada menos que en mi hogar. Bienvenidos aquí a la tierra del maíz. ¿Dónde estamos, hijo? Zapopan. Bienvenidos a Zapopan. Zapopan es una ciudad del estado de Jalisco, la cual es famosa por ser la tierra del maíz y también por tener una de las representaciones más hermosas de la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen de Zapopan. Esta ciudad está pegada a la ciudad de Guadalajara, está muy cerca, incluso hay mucha gente que está en Zapopan y va a Guadalajara todos los días, ahí trabajan o ahí van a la escuela o viceversa, también de Guadalajara se pasan a Zapopan, está pegadito. Esta es la explanada de la Basílica, muchachos. Como pueden ver, aquí a mis espaldas está la Basílica de Zapopan, la hermosa Basílica de Zapopan. Es una chulada esta basílica, es la segunda más visitada en todo Jalisco. La primera es la de San Juan de los Lagos. Ahora a mis espaldas también podemos ver el Palacio de Gobierno, donde en unos días más van a estar dando el famoso grito de independencia. Aquí en toda esta explanada pues se junta la gente para ese famoso grito. Para los que no sean de México, pues es una celebración que hacen el Día de la Independencia, bastante chida. Después van a ver ese video. La Plaza de las Américas es un espacio pequeño, tiene su típico kiosco. Ahí es donde se da el famoso grito de independencia cada 15 de septiembre en la noche. Y también donde se junta la familia, por ejemplo, los niños pueden corretear a las palomas o pueden comprar nieve. Y ahora una atracción nueva que yo no había visto, que es el trenecito. Esta plaza se encuentra afuera de la Basílica de la Virgen de Zapopan. Y bueno amigos, pues aquí estamos en la zona de comida, que es lo que más les interesa a algunas de las personas. De mi lado izquierdo estamos viendo algunos de los restaurantes que hay aquí en Zapopan. En su gran mayoría son de mariscos. Son de mariscos, se huele ese sabor. A mí no me gustan, pero bueno. Y de este lado también podemos ver que hay gente que vende juguetitos o ropa también, hecha con sus propias manos, hecha por artesanos mexicanos, para que se lleven un recuerdito. También podemos encontrar aquí un puesto de nieves. A mi lado izquierdo también está un museo que normalmente abre de martes a domingo, si mal no recuerdo. Ahorita vamos a ir para allá para ver de qué se trata ese museo. Y también de este lado el Palacio de Gobierno, junto a las letras de Zapopan, que ya son una costumbre aquí en todo México. La Basílica de Zapopan es un edificio ya construido hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Incluso se pueden ver fotografías de que antes de que hubiera casas ahí alrededor, había pura carretera, puro llano, y pues ya existía la Basílica de la Virgencita de Zapopan. Aquí cada 12 de octubre, nuestra Virgencita de Zapopan recorre todos los templos precisamente de la ciudad de Zapopan a lo largo del año, y el 12 de octubre regresa a su hogar, regresa a su basílica, después de un largo año de andar peregrinando. De hecho, los fieles católicos celebran esta llegada de la Virgencita a su hogar desde la Catedral de Guadalajara. Aproximadamente en auto son como 25 minutos de Guadalajara a Zapopan, de la Catedral a la Basílica, pero los fieles católicos se van caminando. Esto es como una ofrenda para la Virgencita, es como darle gracias o pedirle por algo. Cada 12 de octubre se lleva la famosa romería, así se llama este evento que año tras año convoca a muchos fieles.
Y bueno, aquí afuera de la Basílica de Zapopan también podemos encontrar muchas cosas que pueden comprar ustedes acerca de crucifijos, medallitas, lo que se puedan llevar de aquí y después bendecirlos. Está genial, ¿no? Para el recuerdo. Entonces, para quien quiera, pues aquí hay puestecitos afuera. Y a continuación vamos a ir aquí al pasillo de los salvavidas. Acompáñenme. El pasillo donde están los salvavidas, se me hizo muy padre esta idea. Originalmente yo la había visto en Tlaquepaque, otra ciudad de Guadalajara, o mejor dicho, otra ciudad de Jalisco que está pegada a Guadalajara. Nada más que en Tlaquepaque ponen sombrillas en esta época de lluvia aquí en esta región. Y bueno, Zapopan no se quiso quedar atrás y es la segunda vez que ponen algo. Pusieron, si mal no recuerdo, papel picado o algo así, se veía bastante chido. Y ahora pues bueno, apostaron por unos salvavidas multicolor, bastante bonito que se ve este pasillo, pero sí tiene que haber como solecito para que se vea también adornado el piso. Vamos a ver en época de otoño qué es lo que ponen. Yo me imagino que van a quitar los salvavidas y van a poner otra cosa alusiva a la temporada. Muy bonito este pasillo. Y llegamos a una de las atracciones principales aquí en el centro de Zapopan, que son los salvavidas que están viendo aquí. Son unos salvavidas que ponen por la temporada de lluvias, por la temporada de verano. Y constantemente están cambiando este corredor. Y de mi lado izquierdo también se encuentran algunos bares. Toda esta zona es muy visitada, sobre todo en los fines de semana. Vean nada más cómo se ve el suelo, muchachos. Se ve muy chido, ¿no? Aquí estos salvavidas de colores. Vean nada más con el efecto del sol. Se ve espectacular, muchachos. Este arco de Zapopan que están viendo ustedes aquí en la pantalla simboliza la entrada a la Basílica de la Virgencita de Zapopan. Sí está algo retirado, no está ahí luego la basílica, es como más o menos pues 1 kilómetro o poco menos de 1 kilómetro, no sé, pero sí está retirado. Nada más que de lejos pues sí se alcanza a percibir la basílica, ¿no? Está el arco y adentro pues allá muy lejos se alcanza a percibir la basílica, una vista muy bonita. Aquí a mis espaldas se encuentran los arcos de Zapopan, muchachos. Son muy famosos los arcos de Zapopan. En la parte de arriba se encuentra un ángel, como pueden estar viendo, y también un águila. Y cuando los carros pasan por esta avenida, se puede apreciar adentro de los arcos la Basílica de Zapopan hacia lo lejos. Una postal bastante bonita, la que se puede ver sobre esta avenida. Y pues a mi lado izquierdo está una fuente, la cual pues se antoja echarse un chapuzón, pero no, es tiempo de seguir aquí en el centro de Zapopan. Bueno amigos, en esta ciudad de Zapopan, que es mi hogar, yo nací en Guadalajara, Jalisco, pero vivo aquí en Zapopan. De hecho, mucha gente vive en Zapopan, es una zona metropolitana para los que no sean de aquí. Lo que es Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco, están muy cerca que prácticamente si estás en Zapopan dices que estás en Guadalajara, pero en realidad pues es Zapopan. Quiero decirles muchachos que antes aquí, en este municipio de Zapopan, había una feria que se llamaba la Feria del Maíz. El maíz es un alimento simbólico aquí en esta ciudad, muchachos, y antes había una feria como tipo las fiestas de octubre, pero pues eran en Zapopan. Ya la quitaron, después vino el Zapopum, y bueno, también lo quitaron. Ahora no sé qué vaya a haber aquí en Zapopan, aunque eso sí, las fiestas de octubre son hechas en Zapopan, Dice que es Guadalajara, pero en realidad son en Zapopan. Oigan, estas letras de Zapopan de visitmexico.com deberían de estar en la basílica, ¿no? Afuera de la basílica o por lo menos cerca de la basílica, para que las fotos se vean así, las letras enfrente de Zapopan y atrás de fondo la basílica, ¿no? Creo que están mal instaladas ahí en ese lugar, porque de fondo pues está el Palacio de Gobierno, pero no sé qué tan turístico se vea eso. Aún así las letras están muy divertidas, muy bonitas, vale la pena tomarse una foto ahí.
Y nos encontramos aquí al pie del águila, del estandarte mexicano, del escudo de México. Aquí también ponen la bandera de México, nada más que hoy no está. Pero bueno, esta ciudad me gusta mucho porque combina, por lo menos el centro de Zapopan combina lo que es como pueblito con ciudad, porque no es un pueblo. Parece que es un pueblo, pero no es un pueblo, es una ciudad. Incluso pues hay calles, hay semáforos, hay un montón de cosas, o sea, no es un pueblo como tal, es una ciudad, pero me gusta muchísimo porque tiene un toque de pueblo. En esta placita que están viendo ustedes, donde está el águila escudo de la bandera de México, pues aquí a veces levantan una bandera de México, hoy no estaba, pero seguido la ponen. Anteriormente ahí daban el grito de independencia, anteriormente hace muchos años, ya después lo cambiaron a la Plaza de las Américas. Se ha estado evolucionando esta ciudad o este centro de la ciudad, ya que bueno, este es el centro, pero realmente Zapopan está grandísimo, está más grande que Guadalajara incluso. Tiene zonas de todo tipo, zonas de mucho dinero, incluso yo creo que la zona más rica de esta región pues está en Zapopan, no en Guadalajara, sinceramente. Y pues este centro se ve muy humilde, muy bonito, te hace recordar como si fuera un pueblo. El Museo de Arte de Zapopan, sinceramente hay muy poca gente que lo conoce. Es un museo relativamente nuevo, yo fui hace 5 años, la verdad es había más cosas hace 5 años que hoy. Pero bueno, en esta ocasión pues vimos algunas esculturas, algunas pinturas. Bien, para ser gratuita la entrada, no te absorbe más de 20 minutos el recorrido. Pues bueno, para la gente que le guste el arte, pues ahí está. Esta actividad que hicimos mi hijo y yo, la del trenecito, estuvo bien, el recorrido estuvo divertido. Más o menos se lleva como unos 15 minutos, donde el señor te lleva por toda la Plaza de las Américas. Está entretenido para los niños, muy bien, muy bueno. Aproximadamente cobran como 50 pesos por toda una familia o 20 pesos la entrada de los niños. Y obviamente se tiene que subir un adulto con él. Estuvo bastante entretenido. Este es el centro de Zapopan, muchachos, únicamente es el centro. No vayan a pensar que es todo Zapopan. Cuando les digan Zapopan, no nada más se acuerden del centro. Acuérdense de todo lo que es esta hermosa ciudad. Por supuesto de la Virgencita de Zapopan, que es muy milagrosa, muy generosa. Y también esta ciudad es para quedarse a vivir, sinceramente. Mucha gente quiere quedarse a vivir aquí en Zapopan. Guadalajara sí es como más turístico, pues es la capital. Pero Zapopan también tiene lo suyo, ¿saben? Incluso, por ejemplo, las fiestas de octubre son en Zapopan. Para los que no lo saben, el estadio de las Chivas, el estadio Akron, está en Zapopan, no es Guadalajara,
técnicamente no es Guadalajara. El estadio del Atlas, el estadio Jalisco, ese sí está en Guadalajara. Anteriormente existía un equipo que se llamaba los Tecos o los Estudiantes Tecos, esos también son de Zapopan. Hay muchos lugares de aquí de Zapopan que ustedes piensan que es en Guadalajara y así lo manejan los medios, pero en realidad es Zapopan. Aquí la ciudad está bastante bonita, hermosa, y diría yo. Yo nací en Guadalajara, pero vivo en Zapopan. Orgullosamente digo, este es mi hogar. Y bueno amigos, eso ha sido todo, ojalá que les haya gustado este video y si es así, por favor regálenme un like. No se olviden también compartir el video a sus grupos de WhatsApp y para las personas que no lo han hecho, por favor suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétale a suscribirse y activa la campanita. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos la próxima y sean felices por favor. Adiós. Adiós. Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos nada más y nada menos que en mi hogar, en la tierra del maíz. ¿Dónde estamos, hijo? Sánchez. No, otra vez, ven. No, hijo, eso no.